Bienvenidos. Texto de Denise Jodelet, La representación social, fenómenos, concepto y teoría. Probablemente estemos habituados a escuchar la palabra representación dentro del ámbito de la psicología, y esto tiene que ver principalmente en nuestras latitudes con la obra de Freud y con la obra de Piaget o alguno de los otros cognitivos. Lo que nos manifiestan cada uno de estos autores es esa mediación que existe entre el psiquismo del ser humano, nosotros mismos, y el mundo exterior. Hemos avanzado sobre esta noción que tenía la filosofía clásica de un sujeto en relación directa con un objeto, para empezar a decir esa relación directa no existe sino a través de representaciones. Representaciones individuales, propias de cada uno, que no son ni una copia, ni un grabado, ni el objeto mismo, por supuesto, sino más bien una elaboración personal. Pero hasta aquí hablamos de la individualidad de la representación. A partir de Durkheim, con el término representaciones colectivas, y pasando principalmente por Serge Moscovici, de quien Denise Jodelet es colaboradora y han trabajado e investigado juntos, la psicología social empieza a investigar un constructo un poco diferente, y esto tiene que ver con representaciones que usa un colectivo social. El texto arranca con ejemplos que nos enseñan una cuestión. Generalmente cuando escuchamos representaciones sociales, nuestro psiquismo activa para pensar en lo peyorativo, que usamos de representaciones sociales cuando nos separamos de aquello que no deseamos, de aquello que una sociedad margina, para nominarlo de alguna manera. Esta es un tipo de representación social, pero el texto arranca con 4 ejemplos más que interesantes que simplemente voy a nombrar, ayornándolos a la República Argentina y a nuestro contexto de Buenos Aires, para comprender cómo la representación social es bastante más que nominar a un sujeto o a un colectivo de sujetos de alguna manera. El texto arranca, por ejemplo, pensando en una forma de entender cómo resolver una situación. Se da a 2 grupos, 2 tareas distintas, y pensando en lo que nosotros conocemos más. Si nosotros formuláramos Juancito va al almacén a comprar 3 kilos de papa, el kilo de papa vale tanto dinero, y hiciéramos otra pregunta que no sea cuánto saldrán los 3 kilos de papa para que el niño haga la multiplicación, y en esa pregunta pusiéramos algo así como de qué manera se lo podría pedir al verdulero, seguramente Juancito, quien haga la tarea, mejor dicho, estaría pensando a ver qué número debe multiplicar con qué número, porque estamos acostumbrados a que esa tarea matemática se formula de determinada manera. Y lo mismo, si formuláramos otro tipo de tarea, dispararíamos la creatividad por la forma en que está formulada la consigna, y no tanto por su contenido. Es una representación social cómo la escuela transmite la resolución de problemas de nuestra vida cotidiana. Y cuando el mismo problema nos es presentado de otra forma, no sabemos, por lo menos en primera instancia, cómo resolverlo. Del mismo modo, el texto habla de París y sus barrios. Nosotros pensémoslos para nosotros. Cuando hablamos de el conurbano bonaerense, nos viene a la cabeza La Matanza, Quilmes, Avellaneda. Nunca nos viene a la cabeza Vicente López, Olivos, que también son parte del conurbano bonaerense, pero toda vez que los medios masivos hablan de un suceso en esos lugares, hablan San Isidro, Olivos, La Lucila, nunca del conurbano bonaerense. Conurbano es aquello que está al costado de lo urbano, ¿no? Aquello que está rodeando la urbe, en este caso la ciudad de Buenos Aires.
suena peyorativo y por eso a esos barrios de clases más acomodadas, por más de pertenecer geográficamente al conurbano, se los nombra de otra manera. Ahí tenemos representaciones sociales. El texto también nos habla de un contexto desde donde se discute. Habla ahí de una decisión económica. Nosotros podríamos pensar en el corralito o en el cepo al dólar, por ejemplo. Nos quedamos con lo último. El cepo al dólar en su momento, o como está ocurriendo actualmente, uno podría pensarlo como una cuestión patriótica, es decir, está bien que no podamos comprar más de 200 dólares porque tenemos que cuidar la economía colectiva de nuestro país, pero otro podría decir desde otra representación tan válida como la primera, esto está violando las libertades individuales que la Constitución garantiza a todos los habitantes. Ahí tenés dos representaciones sociales distintas en pugna de un mismo fenómeno. Ninguna es mejor que la otra. En todo caso hay un contexto político que podrá decir esto es ahora mejor y antes era lo otro. Pero son dos formas de entender esa decisión o esa forma de ver la economía. Después sí, por supuesto, el texto da lo último algún ejemplo de lo peyorativo de las representaciones sociales. De qué forma yo nombro a un colectivo social, sus costumbres, sus prácticas, también lo hago desde representaciones sociales. Me viene a la mente, no está en ese lugar del texto, sino en otro, cuando se pide una representación social de una mujer, alguien dice, la mujer es el tabernáculo sagrado de la vida. Bueno, hay claramente una representación social con un montón de condimentos que ahora vamos a ir a analizar, donde aparece probablemente una cuestión religiosa en el medio, una cuestión de funciones en el otro, una costumbre social, formas de ver el mundo, en este caso a la mujer, que están arraigados de otras épocas o que de alguna manera tienen algún tipo de influencia. Así que ahí tenemos ejemplos de cuán amplio es el abanico de representaciones sociales. No es solo una palabra nominando algo, es también una forma de pensar determinadas cuestiones. Cuando hablamos de representaciones sociales, hablamos, a diferencia de las representaciones individuales que nombramos al principio, de un sujeto en relación a un objeto, pero mediado por esa representación, que a la vez lo vincula con otro u otros sujetos. Son representaciones entonces que nos vinculan con el objeto, con otros sujetos con quienes compartimos la representación y que también hablan del usuario, de aquel que está utilizando esa representación social. Hablan de algo o de alguien, pero hablan también de su usuario. Hay un programa de radio, no sé si lo sigue haciendo últimamente, pero termina diciendo una frase algo así como: lo que Juan opina de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Por un poco las representaciones sociales vienen a informarnos esto. Entendemos a una sociedad o a los sujetos que la forman también a partir de las representaciones sociales que utilizan. Cómo nombran esas cosas con las que se vinculan. Y como sujetos también tenemos que cuestionarnos. Todos los textos que venimos viendo tienen por conclusión esto, ¿no? Esas representaciones sociales que usamos, olvidémonos de las peyorativas, todas las que usamos, que las tomamos prestadas de un contexto, que no somos sus inventores, si en el último de los casos simplemente sus usuarios, de qué forma nos vinculan, con qué sociedad nos vinculan y qué lugar nos dan frente a eso que estamos utilizando. La página 472 da una definición y es bien interesante las palabras que usan, no las voy a leer, pero una representación social son imágenes, es un sistema de referencia, son categorías y son teorías que tienen la función de significar, interpretar, dar sentido, clasificar, establecer hechos sobre la realidad. A través de las representaciones sociales categorizamos, hacemos previsible la realidad, soportamos el mundo que tenemos que soportar. No habría sociedad posible de no haber representaciones sociales, ¿eh? Ojo, claro está.
No podríamos vivir todo el tiempo inaugurando formas de entender la realidad. Lo único que hacemos con esto es desnaturalizar un poquito para repensarlas, pero no es posible una sociedad sin representaciones sociales. Las representaciones sociales son lo que llamamos comúnmente el sentido común. Eso tan natural y tan casi objetivo que creemos tener no es otra cosa que representaciones sociales. Un conocimiento práctico, un conocimiento no científico, pero, vamos a terminar pensando en esto, generalmente parte de algún tipo de saber científico. Representación. La palabra representación parte de dos conceptos. En primer lugar, sustituir. Quien representa a otra persona está haciendo las veces de esa o esas personas delante de otra persona u otra situación. El caso más característico que tenemos es nuestra democracia representativa. Los políticos, se supone, uno los vota para que ellos lleven nuestra voz como pueblo al Parlamento. O bien, por lo menos, elegimos la voz con la que más nos identificamos y votamos a ese partido, a ese movimiento. Pero también representar es representar, es volver a presentar aquella cosa. Toda representación es una nueva presentación, y en este sentido no natural y no directa, de aquella cosa que representa. Probablemente la metáfora más interesante en este sentido sea el teatro. El teatro lo que hace es ponernos cara a cara generalmente con aquellas cosas que no queremos encontrarnos en la vida real. Con el desamor, con la muerte, con la traición, todas cosas que movilizan nuestro espíritu, pero que más vale juguemos lúdicamente con ellas en el teatro y no así en la vida real. Bien, ese representar y esa representación y la representación social en consecuencia es un significante distinto al objeto, lo sustituye, ¿no? Nos restituye a nosotros aquello ausente, pero a la vez le da una impronta. Es la impronta del actor, por eso elegimos una obra de teatro representada por determinado actor que nos parece bueno, lo que fuera, y no por otro que no nos parece tanto, porque ese actor, por más que los dos hablen el mismo diálogo, le va a dar una impronta distinta. Bueno, de la misma forma, aunque más inconscientemente, también nosotros elegimos qué representaciones usamos para hablar o para mediar frente a determinadas cuestiones. Hablábamos de la representación de la mujer como tabernáculo sagrado de la vida, otro podría decir es el sexo débil, otro podría decir es lo más encantador, lo más hermoso del universo, y así podríamos seguir con un montón de cuestiones donde a través de ese representar somos más bien informados del usuario que del objeto. ¿Cómo penetra, y con esto terminamos, cómo penetra una representación social en la sociedad? A través de un doble movimiento. La objetivación por un lado y el anclaje por otro. Cuando hablamos de la objetivación, ahí sí partimos de un corpus científico, académico, algo respetado, algo entendido como un saber, el más elevado que podamos tener sobre una cosa. Pero claro, la sociedad toda no toma ese saber. Sus especialistas lo toman, ¿no? El texto va a hablar del psicoanálisis y eso se los dejo a ustedes. Pero cualquier campo del saber es manejado por unos pocos, transmiten la información en sus consultorios o en los medios de comunicación o en sus libros o lo que fuera, no quizá directamente con la intención de enseñarnos la ciencia, pero sí bajando conceptos. Ninguno de nosotros va al médico y sale médico, pero todos salimos hablando de medicina, ¿no? de efectos de un medicamento, de cuestiones que suceden en el cuerpo, y bueno, y así vamos objetivando distintas cuestiones y, en segundo lugar, formando un núcleo figurativo de algo, ¿no? El psicoanálisis es un muy buen ejemplo
Hoy todo el mundo habla de neuróticos, de histéricas, de esquizofrénicos, de melancólicos y qué sé yo, sin realmente guardar una verdadera relación con ese concepto como está enseñado en los libros, sino que la sociedad lo toma y le da el uso parecido al de los libros, pero el uso que más le conviene. Se naturaliza, toma en sentido figurativo, se le asigna el sentido que la sociedad está dispuesto a darle. Hoy estamos tomando la parte más sexual del psicoanálisis. Cuando el psicoanálisis se empezó a arraigar en la sociedad, no tomaba la parte de Freud y la sexualidad, sino más bien otros conceptos un poco más amigables a aquella época. Pero bueno, una vez integrado esto en la vida social, en lo que se llama el anclaje, empieza a funcionar distinto. Las nuevas generaciones llegan a una sociedad que ya habla psicoanalíticamente, o dentro de poco podríamos pensar desde las neurociencias, una sociedad que ya habla neurológicamente, y directamente la realidad es una realidad neurocientífica. Después tenemos que hacer todo un esfuerzo para entender, así como nosotros tuvimos que entender que la psicología no era el psicoanálisis y tuvimos que hacer un esfuerzo para descentrarnos de ese lugar. Lo mismo, nuestros hijos, nuestros nietos harán otros esfuerzos, pero llegarán a una sociedad mediada por otras representaciones sociales. Y tendrán que aprender o no a despegarse de ellas. Bien, hasta aquí lo que tenemos que saber a grandes rasgos del texto. Por supuesto, esta breve charla no reemplaza de ninguna manera su lectura y quedamos siempre a la expectativa de sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Muchas gracias por la atención que han dado a este video.